Bien, buenos días hermanos, la paz del Señor en esta mañana, en este domingo. Vamos a ir al Señor en oración. Padre, gracias por este momento, en este domingo que nos das, de poder reunirnos en libertad, como iglesia libre, oh Cristo Jesús, en la libertad que tú nos has dado, para venir a honrar tu nombre y glorificarte, oh Señor Jesús, y también para ser instruidos en tu palabra. A ti, Señor Jesús, Santo, poderoso, que viniste a este mundo, te entregaste por nuestros pecados, que resucitaste, y Señor Jesús, y dejaste tu Espíritu Santo, y dejaste dicho que todo el que en ti cree no se ha de perder, y en ese nombre justo hoy estamos reunidos. Bendice a mis hermanos, a cada hombre, cada mujer, cada niño, cada joven, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, nosotros podemos ver que alrededor del mundo hay un gran porcentaje de cristianismo. Hoy podemos decir, hablemos de una manera global, casi en un porcentaje importante el mundo es cristiano, en distintas religiones, católicas, protestantes, evangélicas, mormonas, testigos de Jehová, sea cual fuere, hay un gran, básicamente un amplio margen de cristianismo en el mundo, y en todos los aspectos son religiones que buscan de alguna manera, a su manera, a Dios. Y hay personas también por fuera de las religiones, con gran sincretismo, los que mezclan lo cultural con lo religioso. Lo podemos ver en las regiones más altas en el norte, donde se mezcla de pronto el catolicismo con el carnaval. Hay una serie de que se llama sincretismo, de ritos paganos, gente que de alguna manera confiesa que tiene a Dios como el máximo exponente, pero también tiene su devoción por lo que ellos llaman la Pachamama. Y el mundo entero se sume de alguna manera en un conocimiento que raya lo absurdo en el cristianismo. Un conocimiento que no tiene un precedente en la cruz de Cristo, sino en la comodidad del hombre. El hombre ha acomodado a Dios a su perversa comodidad. Ha hecho que Dios quepa en su comodidad. Y al hacer que Dios quepa en su comodidad, no han hecho más que fabricar un Dios. El mundo está lleno de dioses. Y todos los dioses dicen ser Jesús, ser Jehová. Y todos dicen que de alguna manera crearon el mundo. Y aunque en el mundo ecuménico que quiere unir a todo el cristianismo, dicen que hay un solo Dios que nos une, sabemos que no es así. Y lo más triste de esto es que muchos que profesan conocer a Dios o alabar a Dios no tienen a Dios como el gran exponente de sus vidas. El tema de hoy y la predicación tiene como título Al Dios no conocido. Es un tema muy amplio porque hablar de Dios no conocido es hacer apologética, es tratar un tema diverso. Hoy voy a resumir un poco todo ese gran tema que he venido tratando de hace un tiempo y que tiene que derivar de alguna manera en un escrito que luego se pondrá a consideración en la editorial de nuestra iglesia. Y a la vez es un tema amplio, pero voy a resumirlo no en algo pequeño, sino apuntando a qué es lo que nosotros conocemos o creemos conocer básicamente de Dios. Vamos al libro de Hechos 17, 23 al 27. Hechos 17, el libro de Hechos 17. Quiero, antes de leer, situar un poco el contexto geográfico e histórico de este pasaje. Pablo está en Atenas, y Atenas es,
por lejos, la capital del intelectualismo. Quizás comercialmente no es como Corinto. Corinto es un puerto comercial rico, donde las riquezas fluyen, donde el comercio que los romanos dejan que los atenienses hagan, básicamente es el que transporta los productos por todo el Mediterráneo a todo el Imperio Romano y aún pasando más allá por tierra a las regiones de Alejandría y un poco más allí, más al oriente de lo que el Imperio Romano tenía como límites. Pablo está en Atenas donde se ciernen las universidades y las escuelas filosóficas más importantes de la época. O sea que Pablo se fue a un lugar a predicar donde existe desde hace más de 4 siglos el pensamiento de democracia. Aunque están gobernados por los romanos y aunque los gobiernos que allí están tienen la categoría de soberanos como monárquicos, no han dejado ellos de practicar lo que llaman el poder del pueblo y un líder popular. Y todo esto en base a la filosofía que tenían. De hecho, la filosofía que tenían como república los griegos fue tomada por los romanos a tal punto que si bien sabemos que hubo imperios, hubo césares y emperadores, ninguno de estos césares o emperadores de alguna manera tomaban el poder para sí a fin de relegarlo a su riqueza, sino que tenían como condición que cuando el pueblo o el Imperio Romano tenía una guerra importante, delegaban el poder en un general. Podía ser el mismo emperador o otro general. Ese general tenía todo el poder para disponer de la riqueza, de los soldados, de las levas de aquella época. Pero volviendo al tema, Pablo está en Atenas. Atenas, la capital del intelectualismo, y ha estado debatiendo durante varios días en la plaza pública. Ha estado debatiendo con los filósofos y nos vamos un poquito más adelante, en el 18 dice, y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos, son 2 escuelas de 2 maestros de esa época, disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Así que Pablo en las plazas públicas, en los monolitos que había en las plazas públicas de Atenas, debatía con los filósofos. Tal fue el debate que tuvo con los filósofos, que los filósofos lo llevaron a la catedral más importante de la filosofía y la jurisprudencia ateniense, que era el Areópago. El Areópago es el lugar más importante que estaba en la colina de Ares. Allí en la colina de Ares, un semidios en griego, se dimitían todos los casos de justicia y a su vez también los casos que necesitaban ser aclarados, como el que Pablo tenía en este momento predicando a Cristo Jesús. Juicios, sentencias, encuentros de debates, todo se daba en el Areópago, donde estaban los más grandes jueces y si pueden decir, los más grandes letrados. O sea que lo que Pablo trajo a la plaza de Atenas llevó de alguna manera a que lo llevasen al lugar más importante. Fue considerado de alguna forma un filósofo digno de escuchar, con doble intención: primero para escucharle y segundo también porque querían juzgarle. Si bien el contexto de la escritura nos lleva a que Pablo fue llevado al Areópago, no nos olvidemos que allí también se juzgaba a las personas, así que se iba a juzgar de alguna manera y de algún modo lo que Pablo estaba hablando. Y vamos a leerlo un poco, dice 17:23, porque pasando, dice Pablo, y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Es a quien yo os anuncio, dice Pablo. Había un misticismo en Atenas con respecto a dioses. ¿Sabían que tenían 3.000 dioses? En Atenas había 3.000 dioses, 3.000 imágenes. Y en un monolito había el monolito vacío, o sea, el vacío donde decía el Dios no conocido. Que los atenienses daban a este Dios una especie de misticismo, como un Dios que puede haber creado los demás dioses,
o un Dios por debajo de Zeus, de Neptuno, de Júpiter, de Marte, o de alguna manera un Dios superior que no conocían o que querían conocer. Ellos, como todas las religiones de esa época y las religiones de hoy en día, quieren conocer el origen del hombre, así que tenían de alguna manera discusiones, libros escritos del origen del hombre, cómo llegó el hombre, quién era el hombre, cómo los dioses habían bajado para tener relaciones con las mujeres y crear semidioses, y todas estas cosas tenían su punto filosófico, pero Pablo se da cuenta que la filosofía de ellos no estaba de alguna manera centrada en algo concreto, sino en leyendas. Así que Pablo, al ver ese lugar donde decía el Dios no conocido, comienza su predicación del Dios no conocido, no como confrontando a lo que ellos pensaban quién era ese Dios no conocido, sino como presentando al Dios que ellos no conocían, que es Jesucristo. En este caso también al Jehová de los judíos. Pablo había llegado a Atenas, lo primero que se iba era irse a la sinagoga como el propósito principal de, primeramente, predicar el evangelio a los judíos y luego también a los gentiles. Así que Pablo está allí en Atenas, predicando al Dios no conocido. Si vemos, vamos a entrar antes de llegar, o sea, de avanzar en la meditación, vamos a entrar un poco a lo que es el contexto del pasaje. Pablo dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y si vamos más abajo, dice, Pablo lo primero que hace es atacar a la filosofía griega de esa época. La primera ataque es a la filosofía griega, porque dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas. Está presentando a un Dios creador de todo, a ese Dios que ellos no conocen y al Dios donde la filosofía de ellos hablaba de la creación, del origen del hombre, los animales, del origen de los imperios. Dice al Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. No solamente presenta al Dios creador, sino presenta el señorío de Dios como el Señor sobre todo el mundo, y a su vez también le dice, no habita en templos. La cultura griega tenía como primordial hacer un templo donde ellos pensaban que su Dios habitaba allí. Es algo gracioso, ¿no? De alguna manera hacer un templo y esperaban que el Dios que ellos adoraban bajase a ese lugar a habitar. Dice, no está en templos hechos por manos humanas. El 25 dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien a todos da vida, aliento y todas las cosas. De aquí, básicamente derriba la antropología que tenían los griegos para decirle, lo que ustedes pueden hacer, lo que ustedes hagan por querer bajar a cualquier, o tener un Dios que baje del cielo, o de cualquier lugar del mar, de las estrellas a su santuario, no tiene ninguna relevancia con el Dios que Él presenta, que hizo la vida y el aliento y todas las cosas. En el 26 dice, en el 26 básicamente le da el origen del hombre. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y el 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. En el 26, da básicamente el pie primordial para saber de dónde sale el hombre y cómo Dios lo creó. En el 27, confronta a los griegos con la búsqueda de Dios, diciéndole, si ustedes buscan a Dios, están más cerca de lo que los dioses de ustedes no están, porque no existen. Y para que busquen, si de alguna manera puedan palparlo y puedan hallarle. Y el 28, porque en Él vivimos y nos movemos, y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres, como el catolicismo, ¿no? Como el catolicismo, lleno de imágenes, lleno de esculturas. Pablo derrumba de alguna manera en este discurso
todo lo que ellos conocían como Dios, todo lo que ellos conocían como la antropología, todo lo que ellos conocían como el origen del hombre, y les está presentando a un Dios vivo, a un Dios que no es piedra, oro, plata, que no va a habitar en una imagen. Dice, pero Dios, dice el 30, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, en todo lugar, de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y esto es básicamente controversial para los griegos. Ningún dios de los griegos pedía arrepentimiento. Los dioses de los griegos y de toda la mitología griega y romana eran dioses que se les brindaba sacrificios para que él brinde de alguna manera beneficios. Ellos hacían votos, ellos hacían sacrificios, ellos hacían indulgencias, ellos exponían su cuerpo, se golpeaban a sí mismos para que ese Dios viera que ellos querían de alguna manera congraciarse con ellos. Como los católicos, ¿no? Que tenían en su tiempo sus indulgencias, que tenían de su manera su voto de castigo, se autoflagelan en los conventos para estar más cerca de Dios. Como los jesuitas, como los loyolistas por Ignacio de Loyola. Bueno, de esa manera los griegos tienen aquí un Dios que lo único que quiere es que se arrepientan. Y dice 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y de acá lo remata con la resurrección, cosa que ellos básicamente no creían. No había para ellos resurrección. Algunos grados de los atenienses, como de muchas religiones, pensaban que si tú eras muy bueno, existía la reencarnación, que ibas a reencarnar en otros cuerpos. Pero la resurrección, ellos lo que conocían de resurrección o de vestigio de resurrección, era casi igual a lo que conocían los judíos. Los judíos, entre ellos los que estaban a favor de la resurrección y los que no, los que estaban a favor de la resurrección, que este es el gran debate que tenían fariseos y saduceos, era este. Los judíos había algunos que sí creían en la resurrección, pero que ellos iban a resucitar así como ahora, con el mismo deleite, con los mismos deseos sexuales, con todo. Y que el Mesías iba a venir a establecer el reino y ellos iban a vivir para siempre en esta carne que sangra, que se duele, que se enferma. Esa era la postura de resurrección de muchos judíos. Y los otros judíos que no creían en la resurrección decían que van a ir al seno de Abraham, donde como espíritu van a vivir para siempre, y que no es necesario la resurrección, y que si Dios levantaba un reino mesiánico iba a ser con los hombres de esa época, que se iban a morir y iban a ser trasladados a ese paraíso que Dios le había prometido a Abraham. Así de parecido era el concepto de resurrección. Y era menospreciado el concepto de resurrección. ¿Por qué? Porque ellos no tenían como base la resurrección, sino como base el ser semidioses, de alguna forma. Así que de acá en adelante, básicamente, comienzan a desechar la teología de Pablo. No le quieren oír, le parece que Pablo venía bien y lo termina rematando mal, pero dice que algunos creyeron. Algunos creyeron en lo que de alguna manera Pablo les venía diciendo. Hasta aquí lo que he hecho es mostrarle un poco a grandes rasgos lo que ha sido cultural, lo que Pablo exponía, lo que los atenienses básicamente sentían, lo que estaba pasando en el Areópago. Pero quiero decirles tristemente que eso está pasando hoy, en la actualidad. El cristianismo entero se despierta, hace sus oraciones por la mañana, llevan sus votos, leen las escrituras, hace sus sacrificios carnales, pero no conocen a Dios. Van a Él en oración, en alabanza, vienen, se reúnen los domingos, están compungidos de corazón, pero no conocen a Dios. Porque en cuanto vienen a la presencia de Dios, cuando salen, siguen haciendo su voluntad carnal, siguen en su mismo lineamiento, salen de las reuniones, salen de la oración y van a la preocupación y al frenesí de cada día. No les importa que Dios, Cristo,
Cristo Jesús haya dicho, basta cada día su propio mal. Los cristianos de hoy en día quieren vivir en el mal constante, se preocupan demasiado por las cosas humanas, en demasía por qué van a hacer mañana, en demasía por cuánto dinero van a traer, en demasía por cuánto van a hacer para su vida intelectual, para su vida pasional, para su vida emocional. No estoy diciendo que no trabajen, el que no trabaje no coma, trabaje, haga su vida. Es bueno, dice el proverbio, que el hombre coma y beba. Eclesiastés mismo nos presenta los deleites. Es bueno que el hombre coma y beba y disfrute de su trabajo. Porque si usted está trabajando todo el día, si como hermano trabaja y no disfruta de su trabajo, y le parece que la bebida es amarga y la comida es pesada, entonces usted está viviendo una vida de infeliz y no va a poder ser feliz, ni siquiera va a poder conocer a Cristo Jesús. Trabaje, coma, beba, proyecte, pero tiene que saber algo. Todas estas cosas tienen que estar centradas en Cristo Jesús. ¿Qué pasaba en la enseñanza que decía Jesús? El hombre que dijo, juntaré muchos bienes para muchos años y cuando tenga todos los bienes, llene todos los graneros, diré, alma, descansa hoy, deleítate en todos tus bienes porque tienes muchos bienes para muchos años. Necio. Hoy vienen a buscar tu alma. Necio, tu vida es como humo. Tu vida es como humo. No sabemos lo que va a pasar mañana. Podemos tener una proyección algorítmica. ¿Saben cuál es la proyección algorítmica de ustedes? Su rutina. A la hora que se levantan, a la hora que van. O sea que ustedes van a hacer lo mismo que hacen todos los días, excepto que el destino de Dios lo ponga a usted en un accidente, en una situación que cambie, que no le permita ir al trabajo, que no le permita hacer la comida, que no le permita vestirse o que lo encuentre en una cárcel por una situación adversa a la que usted no quiere pasar. Y todo esto pasa porque no conocen a Dios, honran a Dios, alaban a Dios, pero no conocen a Dios. El cristianismo ha hecho de Cristo una religión con idolatría, con sincretismo. No desea a Dios. Fíjense que la multitud que seguía a Cristo Jesús en la predicación del Evangelio no deseaba a Jehová. ¿Qué deseaba? El milagro. Tenían fe para el milagro. Veían que Jesús sanaba, pero era hasta allí. Ellos no esperaban de alguna forma ese reino espiritual. No esperaban que Jesús muera en la cruz. Ellos solo querían lo que Jesús les podía dar en ese momento. Ellos no conocían a Dios. Ellos ni siquiera conocían a Jehová. No sabían lo que Cristo era en sí, ni los discípulos, ni los apóstoles lo sabían. Porque Jesús se revela en todo su esplendor después de resucitado. Y ellos en el tiempo de Pentecostés aprenden lo que tienen que hacer. Porque no conocían a Dios. Jesús entonces enseñando en el templo alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde sois. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Está diciendo a Israel, al que alababa a Jehová, al que sacrificaba, al que tenía a Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, todos los patriarcas, los profetas, como el estandarte principal de una religión que iba a llevar a Israel a ser el reino eterno para siempre. A ese Israel Jesús le dice, ustedes no conocen a Dios. Escuchen, sacrificaban, leían la Torá. Los saduceos y los fariseos se paraban en las esquinas y oraban con sus grandes filacterías. Y Jesús le dice, ustedes no conocen a Dios. Hoy los pastores se han encerrado, jugando de alguna manera a la reunión virtual. En las casas, en sus comodidades, se sientan en los sillones y los pastores predican y los tienen encerrados a todos. Ese es el Dios poderoso que estos cristianos evangélicos, católicos o lo que sea tienen. Un Dios al que de esa forma le adoran. La pastoral de Salta, la pastoral de Argentina, escondido. ¿Saben por qué? Porque no conocen a Dios. Y les va a pesar mucho, porque cuando todo pase, o cuando todo se vuelva a levantar, van a volver a sus congregaciones, como ese rey
que en el tiempo de Saúl entraba a la presencia de Samuel diciendo, ya pasó el dolor de la muerte. Pero el dolor de la muerte no había pasado. Congregaciones que se cerraron, hermanos que pecaron, ministros que golpeaban a su esposa porque no pasaban tanto tiempo con su esposa y ahora pasan más tiempo. Esas denuncias hubo en este tiempo acá en Salta, en Argentina. No conocen a Dios, le honraron, alabaron su nombre, oraron, pero no conocen a Dios. Y de esa forma de no conocer a Dios, no conocen el reino de Dios y su justicia. En el Evangelio de Juan 8:19 Jesús les dice, porque le preguntan, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Conocen a Dios? ¿Salen de aquí realmente esperando que Dios llene toda su vida? ¿Es Dios el concepto principal? ¿Está usted en Cristo Jesús? ¿Le cree? ¿Ora esperando? ¿Es Cristo una verdad o un mito en su vida? ¿Es Jesús una historia, una fábula? Un mito es una historia, una fábula, una tradición oral que se explica por medio de una narración. ¿Es Jesús eso? ¿Simplemente una tradición, una narración? ¿Es ese Jesús que vino, es un hombre bueno, murió en la cruz por los pecados y nada más? Está resucitado, pero yo sigo mi vida. ¿Es el Jesús de su fe, el Jesús de la Biblia? ¿Es el Jesús de nuestra fe, el Jesús de la Biblia? ¿Es ese Jesús histórico que está en la Escritura, el mismo Jesús de nuestra fe? El que dijo, por nada estéis afanosos. ¿Es ese Jesús bíblico el que usted cree que le dijo, llamad, buscad, toquen a la puerta, me van a hallar? ¿Creen en ese Cristo Jesús? Busque, llame, pida. ¿Está en ese Cristo Jesús? ¿Está poniendo su mente en Él? ¿Está usted en el Cristo Jesús de la Biblia? Y ahora uno más, ¿está usted en el Cristo Jesús resucitado? ¿Estamos en el Cristo Jesús resucitado o todavía estamos en el Cristo Jesús crucificado, derramando su sangre por los pecadores? Como los católicos, que lo tienen todavía derramando en un madero sangre. Como creen ellos, ¿ese es el Cristo? Y algunos ni siquiera tienen al Cristo crucificado, tienen al Cristo histórico. El que nació fue un buen hombre, es un gran tipo, como lo creen los del Corán, como lo creen los musulmanes. Es un gran maestro, como los budistas. Saben que los budistas dicen que Jesús fue un gran maestro. Pero el que tiene a Cristo resucitado, tiene la vida. El que tiene a Cristo resucitado ya no vive él, porque Cristo vive en él. ¿Usted piensa que si Jesús viviese en nosotros, se despierta preocupado por qué va a comer mañana? ¿En serio? ¿Jesús se despierta en usted preocupado por qué va a comer mañana? ¿Piensa que ese es un pensamiento de Jesús? Bueno, diremos, bueno, pero hermano, yo tengo que comer, tengo que trabajar, nadie dice que no. ¿Está preocupado por eso? ¿Está preocupado por si no va a tener clientes en su negocio? ¿Porque si su patrón lo va a expulsar de su trabajo? ¿Por si lo que voy a producir la gente lo va a querer o no? Hemos llegado a Cristo Jesús en nuestra vida, entregando de tal manera nuestra vida para que Él domine. Dice Pablo, ya no vivo yo, porque Pablo creyó en el Cristo resucitado, sino que Cristo vive en mí. Lo que Pablo piensa es porque Cristo lo piensa, lo que Pablo hace es porque Cristo lo hace. No estoy diciendo que mañana deje su estudio, la universidad, su trabajo, su empresa, que entregue todo a los pobres. Estoy diciendo que si todo lo que tiene no está rendido a Cristo Jesús, para que Cristo Jesús haga de usted una persona que le conozca, entonces, básicamente, Pablo le estaría diciendo, porque pasando he visto en su casa una Biblia, he visto en su casa un cronograma de lectura, porque pasando en su casa he visto sus reuniones, pero quiero presentarle al Dios no conocido, en el que ustedes alaban, al que ustedes leen, pero que ustedes no creen. Porque Cristo Jesús no se ha revelado en todos los aspectos en su vida.
Debemos cambiar lo superficial de la carne por lo natural de Él. Lo superficial de la carne, o sea, aquello que es superfluo de nuestra carne por lo espiritual de Él, por la vida espiritual de Cristo Jesús. ¿Hace esfuerzo para enojarse? ¿Usted se levanta y dice, me voy a enojar? No. Eso es natural, porque eso es natural de la carne. Imagínense lo natural del espíritu. Lo natural del espíritu es no tener ira. Pero si usted hace un voto hoy diciendo, yo no me voy a enojar por una semana, puede ser que esté una semana. Pero como fue un voto carnal, y usted piensa que es espiritual y que es santo, cuando usted caiga y se enoje va a decir, bueno, he pecado, y no va a querer venir a Cristo Jesús hasta que tenga otra semana sin enojarse. Eso es no conocer a Dios. Dios no está pidiendo que usted haga un voto de santidad. No puede, está en la carne. Pablo dice compungido, lo bueno que quiero hacer no hago, y lo malo que no quiero hacer eso hago. Porque hallo en mi vida, en mis miembros, una ley carnal. No se ha despojado de la ley carnal. Usted lo que tiene que hacer es sustituir y poner a Cristo Jesús como el único dominador de su vida. Y fíjense que Pablo no nos da la respuesta a lo carnal. Dice, miserable de mí. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Quién le va a librar? Gracias Dios doy, dice, a Cristo Jesús, que es el que me va a librar, porque Él ya murió en la cruz por usted. No hace falta de que usted se proponga ser santo. Él es santo, vaya a la santidad y va a ser santo. Conózcale a Cristo Jesús como el Cristo resucitado. Conozca a Cristo Jesús como el Cristo levantado, como una vida abundante, completa. ¿Cómo puedo conocer a Jesús? Bueno, me predicaron el Evangelio, creo. Yo no dudo de que los que están acá creen en Cristo Jesús. Es más, no importa que haya pasado hace 24 horas. No importa en qué situación haya estado. Si usted hoy muere, usted va con Cristo Jesús. No estoy predicando la teología de salvo, siempre salvo. Estoy diciendo que usted tiene que estar convencido de la salvación. Que pase lo que pase, usted va a ir a Cristo Jesús. La situación es que vayamos a Cristo Jesús con el trabajo completo para recibir los galardones. Estemos seguros que si Dios nos ha salvado, entonces Dios va a actuar en nuestra vida. ¿Cómo busco a Cristo Jesús? Mateo 16:14. Jesús le pregunta a los 12, ¿quién piensan que era el Hijo del Hombre? Y unos dicen, el 14, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Y él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la primera reacción del conocimiento. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el Hijo del Dios que vive. Él es el Cristo Jesús. ¿Y cómo vamos a encontrarle? Conocemos que Él es Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente, el que resucitó, creemos en las Escrituras, es más, creemos en lo histórico de Jesús, creemos en su resurrección. ¿Cómo encontrarle? Yo soy la puerta, dice Jesús en Juan 19. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Bueno, hasta acá no he dado ninguna solución, más de lo que ustedes saben. El problema está que muchos de los que estamos sacados del cristianismo actual no da ese paso para entrar por la puerta. Está a la puerta y no va a entrar porque todavía sostiene su vida carnal. No quiere tomar su cruz, no quiere negarse a sí mismo. Esto engloba una realidad de nuestras vidas, pero también saca nuestro mayor deseo. Queremos conocer a Dios, pero no le conocemos porque no vamos en pos de Él. Primeramente lo que tenemos que pensar es, ¿creo en Cristo? Sí. ¿Son las Escrituras verdad? Sí. ¿Jesús resucitó?
Sí, ¿por qué? Bueno, porque lo cree. ¿Pero por qué lo cree? Porque lo dice la Escritura. ¿Pero por qué lo dice la Escritura? ¿Cómo sabemos que la Escritura es verdad? ¿Cómo sabemos que Jesús resucitó? ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo responde a eso? Bueno, porque tengo fe, sí, por supuesto, los demonios tienen fe y creen, pero no van a ir al cielo. El endemoniado de Gadareno vino y se postró de rodillas a Jesús. Y con una devoción total que le dijo, Señor, ya vienes a estorbarnos, permítenos que vayamos al hato de cerdos. Fíjense que una reverencia total ante Cristo Jesús. Mínimamente, ¿qué puedo decir? Bueno, tengo fe. Tiene que creer, porque no hay nadie hasta el día de hoy que haya podido refutar la resurrección de Cristo Jesús. De hecho, el judaísmo no lo puede refutar, no lo puede refutar tampoco el confucianismo, ni los mahometanos, ni el budismo. Ninguno puede refutarlo, porque es el único Dios que vino, murió y resucitó. No se conoce otro Dios. Y los dioses que se conocen son de la mitología. Y los que se dicen que resucitaron son la posterior del primer y segundo siglo de Cristo Jesús. Si yo le dijese una verdad, ¿usted me creería? Bueno, tiene que ser. Está en la iglesia bíblica. Está de alguna manera ministrando. Pero si se lo dijese Rafael y Gabriel juntamente conmigo, ¿creerían? Si lo dijesen 500 personas, ¿creerían? Y si nosotros muriésemos por esa verdad, ¿lo creerían o no? Pero claro que sí, que nadie muere por una mentira. Nadie muere por una mentira. Creemos en Cristo Jesús. Dice, ustedes piensan que acá están las palabras de vida eterna y hacen bien. Pero es importante que la iglesia se instruya. ¿Por qué la iglesia no busca a Dios y cree tener a Dios? Porque no se instruye. Es sorprendente la cantidad de analfabetos espirituales que hay. Y podemos decir, bueno, ellos creen con la fe primaria. No hay ningún problema. Pero ese hermano va a ir al cielo. Nadie dice que no. Después de creer, después de corroborar toda la verdad de Cristo Jesús, hace falta algo, la experiencia con Cristo Jesús, una experiencia con Él. ¿Saben por qué no conocen muchos evangélicos a Dios? Porque no han tenido una experiencia con Él. Es más, mueren, van a Cristo, pero sin ninguna experiencia con Él. Porque Cristo vino para perdón de pecados. Y si confesase con tus labios que Jesús es el Señor y creyese de todo corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo. Pasado por el bautismo, viniendo a la cruz de Cristo siempre, a ese Cristo que con su sangre nos limpia, compartiendo la cena. Pero hay algo más, hay una experiencia que no muchos tienen. Hay una experiencia del Cristo transfigurado que tuvieron tres, Pedro, Santiago y Juan, allá en el monte, en las alturas. Y a tal punto de que bajaron y Juan escribe en sus cartas lo que vimos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de la carne, lo que palparon. ¿Sabía usted que no hay mayor cosa en este mundo para una persona que tiene una comunión íntima con Dios que palpar a Dios? No me pregunte cómo es. Dice, si guardamos sus mandamientos, Él va a venir con el Padre a hacer morada. Y antepone una palabra que dice, y me manifestaré a Él. La expresión real es, le encontraré, le apareceré. Bueno, eso es ficticio, hermano. No es ficticio. Porque Jesús murió, resucitó y después se le apareció a Pablo. 500 personas y después de ir, fue recibido arriba en gloria, volvió y se le apareció a Pablo. Piense esto. Si Jesús está vivo, mi mamá está viva hasta el día de hoy. O sea que dentro de un rato puede entrar por esa puerta. Si falleciere ya no va a poder entrar. Si no, le veré recién cuando resucitemos todos en gloria con Cristo Jesús. Pero escuchen, Jesús está vivo. ¿Saben lo que es la expresión de que está vivo, resucitado, físico, con ojos, manos, pies?
con un cuerpo glorificado, pero está vivo. O sea que puede tranquilamente entrar. No va a pasar, por supuesto, porque la generación perversa demanda señal, pero señal no le será dada. Lo que estoy diciendo es, ¿se da cuenta que Jesús vive? ¿Que Jesús está resucitado? ¿Cuántas veces estuvo caminando y ardía su corazón y no se dio cuenta que Jesús iba al lado? ¿Cuál fue el problema de los dos de Emaú, de los tres de Emaú? En el camino, ardía su corazón. ¿Cuántas veces Jesús camina al lado nuestro y no nos damos cuenta de esa gran experiencia? Y recién al último de nuestros días decimos, ¿habrá sido Jesús? Y no tenemos ni siquiera valor para preguntar como los apóstoles, que cuando Jesús les llamó, fueron hasta la playa, comieron con Jesús, pero no tenían intención de preguntarle, ¿eres tú, Señor? Para nada. Este es el Dios no conocido, el que vosotros buscáis y quiere encontrarle. Dice Jesús, fui hallado de los que no me buscaban. Este es el Dios no conocido que desea que usted tenga una experiencia genuina con Él. Este es el Dios no conocido que quiere que usted se enfoque en la búsqueda espiritual todos los días, que abandone su preocupación, que deje su preocupación y venga a Él. ¿Quiere conocer a Cristo Jesús? El Dios que hizo todas las cosas que en Él hay, siendo Señor de los cielos y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por hombres. De una sangre hizo todo el linaje y ha prefijado un tiempo para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Él está más cerca de lo que nosotros no esperamos. Si comenzamos a palpar con ojos espirituales, ese Dios no conocido va a ser conocido. Lo digo con total franqueza, hermanos. No estoy vilipendiando ni negando el conocimiento que ustedes tienen de Cristo Jesús. Acá no habla de conocimiento intelectual, acá habla de conocimiento experimental. ¿Saben por qué todos los que nos precedieron murieron por esta causa? Porque experimentaron. Y los primeros cristianos del primer siglo que ya no vieron a Jesús, que no recibieron la palabra ni siquiera por el apóstol Juan, que fue el último de todos, sino de los primeros cristianos que quedaron en el primer y segundo siglo. ¿Por qué creyeron? Porque estos cristianos también tuvieron una experiencia genuina con Cristo Jesús. Vamos a Hebreos 11:6. Todos conocemos el pasaje de Hebreos y este gran capítulo. 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y este pasaje y todo lo que es este capítulo habla de la fe. La fe que sirve para entender, comprender y llegar a Cristo Jesús y creer que en Él hay. ¿Qué hay? Vida eterna. Bien. Hay todo. Hay todo. Ninguno que haya dejado padre, madre, hermanos, hijos, bienes por causa de mí, no recibirá 100 veces más. Usted con todo lo que trabaje no va a llegar a tener 100 veces lo que tiene. Yo menos. Con persecución y la vida eterna. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Si usted no tiene gozo, usted está pecando. El no tener gozo es un pecado. Es un pecado que nos quita, de alguna manera, del camino de la gracia. Estar siempre gozosos es esa bienaventuranza, esa dicha extrema. Quiero compartir ya para finalizar en un estudio que venía haciendo sobre la veracidad de los evangelios. Un académico en Estados Unidos tenía
a su mujer que estaba enferma y él estaba en el porche de su casa, sentado, triste, no podía hacer nada, su mujer estaba muriendo de cáncer en la cama, ya estaba en las últimas, pensaba en todo el dolor de su esposa, y este hombre tenía una particularidad, había sido reconocido en todo Estados Unidos porque él predicaba de la resurrección, hacía una apologética de la resurrección, a tal punto de que cuando habían debates donde venían ateos a debatir con él, de la gran cantidad de personas ateas, muchos salían convertidos a Cristo Jesús. Y ninguno se convertía al ateísmo, ese es el otro bien. Así que él predicaba de la resurrección. Y sus alumnos comenzaron a mandarle mensajes. ¿Saben lo que le decía? En este momento de gran dolor, ¿no le alegra la resurrección? ¿No le alegra la resurrección? Y me consolé yo cuando leí esto porque dije, sí, si yo enfermase hoy y enfermase de muerte, una sola cosa me consolaría, que yo voy a resucitar, y eso me alegra en demasía. Me alegra en demasía, aun cuando por estos tiempos algún hermano tiene que fallecer. En Rosario falleció nuestro hermano José, y lo primero que comentaba con Gabriel es, me alegra porque sé que lo voy a volver a ver. Me alegra, la resurrección me consuela. Yo quiero conocer a Dios. Quiero una experiencia con Él. Necesitamos una experiencia genuina. Necesita conocerla en todos los ámbitos. No se quede hasta donde llegó, y voy cerrando, no se quede hasta donde llegó. No se quede con solamente los talleres que se dan aquí. Vaya más allá, pida más material, indague, métase en las Escrituras, escuchen, conozca a su Creador. ¿Quiere saber quién es Él? ¿Quiere saber qué siente Dios? Por supuesto, Él no es como los hombres, pero Él vino como hombre. ¿Quiere saber qué siente? ¿Quiere saber qué piensa Dios? Estudie, métase, inmiscúyase en las Escrituras, ilústrese. ¿Qué tiempo le dedica al ocio? Cuando comenzamos el ministerio hace 17 años, cuando tenía por nombre en el Ministerio de Apoyo Bíblico, una de las cosas que siempre pensábamos es que el hombre tenía que ilustrarse, tenía que conocer a Dios. Y en el ministerio Atraernos en Pos de Jesús queremos reflejar eso. Queremos reflejar el conocimiento central de Cristo Jesús. No puede avanzar un paso más y no puede decir que usted va a alcanzar toda la vivencia si usted no se inmiscuye en la vida central, en su Creador. ¿Le cree a Cristo Jesús? ¿Ha probado sus promesas? Cuando Él dice que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. ¿Le cree? ¿Está probando? ¿Está probando sus promesas? ¿Ha dicho en su vida, bueno, a partir de ahora me centro en las Escrituras, veo sus promesas? Pero las promesas no llegan si usted no busca a Dios en demasía. Hermanos, ¿saben cuál es lo central de la defensa de Cristo en el Areópago? Está todo centrado en esa predicación que Pablo dio, que hasta el día de hoy está escrito en el monte, en la colina. ¿Saben o no? O sea, está escrito. O sea, pusieron básicamente este pasaje allí para que sepan que Pablo estuvo allí. El 27 básicamente viene siendo el epígrafe central de esta predicación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de ustedes. La predicación es buena semilla. El campo es de Cristo Jesús. Lamentablemente, alguna semilla cae al camino,
otra entre espinos, otra entre piedras. La semilla que cae en el campo, Dios da el crecimiento. Dios le da el crecimiento. En el mismo campo, con el mismo nutriente, hay plantas que crecen más grandes que otras. Y hay plantas que tienen más semillas que otras. Y en el mismo campo es donde el enemigo va y siembra cizaña. Así que, hermanos, la predicación del Evangelio siempre es buena semilla. Como sembradores, solo tengo que decir las buenas nuevas y predicar esto. Ahora, la semilla tiene que germinar en ustedes y ser una buena semilla. Si de aquí salen y a las 24 horas no se acuerdan, entonces Satanás vino y como los pájaros se llevó la semilla porque estaba allí sin ningún valor. Si son como los que están entre pedregales, van a echar raíz. Esta predicación va a echar raíz en usted, a tal punto que va a crecer la raíz. Pero al no estar plantado en tierra, la planta va a morir. Si es entre espinos, va a crecer, pero el afán y la ansiedad lo va a ahogar. ¿Qué voy a comer mañana? ¿Cómo va a ir mi empresa? ¿Cómo va a ir mi negocio? Mi mamá está enferma, tengo miedo del coronavirus, me encierro como los pastores de Salta, en su mayoría, no todos, se encerraron. Y bueno, que Dios haga lo que Él quiere, su voluntad, que mueran los que tengan que morir. Y se muere. Pero si es de buena tierra, entonces va a salir y se va a acordar que usted quiere conocer a Dios. Va a salir y va a comenzar a buscarle. El tiempo es ahora. El tiempo es hace 17 años cuando empezamos. El tiempo es hace 2000 años. La venida de Cristo está sustentada en 2000 años de historia. Oremos. Señor, gracias por este momento. Gracias por darnos este día. No pretendemos hacer esto con humana sabiduría porque yo, como inútil y también como un yerro, vengo a ti a pedirte, Señor, permítenos palpar ese evangelio, permítenos tocar ese evangelio, permítenos buscarlo cada día de nuestras vidas, porque sé que cuando salgamos, el enemigo está a la puerta como todos los domingos. Si somos buen campo para echar la cizaña y nos olvidamos de esto. Y está allí constantemente trabajando. Pero nosotros queremos en ti seguir trabajando para conocerte. Que ese Dios no conocido sea conocido por todos. Que los que estamos acá te experimentemos de esa manera en que te experimentaron los antiguos. Que te experimentaron los que nos preceden. Que te experimentaron esos ministros piadosos que están alrededor del mundo, que hablan de ti como si te hubiesen visto porque te vieron de alguna manera. Porque no nos basta la experiencia y lo que vivieron los demás, sino queremos también tener las mismas experiencias. Padre, tu nombre sea glorificado para siempre. Bendice a los hermanos, a la iglesia. Amén. Amén. La paz del Señor.